Los saludo con la bendita y gloriosa paz del Señor, estimados hermanos, hermanas, amigos y amigas que están del otro lado y que van a tomarse el tiempo para escuchar esta meditación bíblica. En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes una meditación bíblica titulada Marcando la diferencia. El pasaje que voy a leer se encuentra en Daniel capítulo 1, versículo 8 y 9, y luego los versículos 15, 17 y algunos más de este capítulo tan hermoso de la palabra del Señor. Voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo, y dice así. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Versículo 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Versículo 17. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Seguimos leyendo. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Bueno, este pasaje de las Escrituras seguramente es muy conocido para aquellos que leen o suelen leer la Biblia regularmente. Y creo que es una de las historias que no se le ha pasado por alto. Yo también en muchas oportunidades leí esta palabra. Pero estos días, hablando con el Señor en oración, pensaba y meditaba para con mi vida. Yo soy una persona que hace un tiempo terminé una carrera de profesora, maestra de educación primaria, y comencé a ejercer. Y muchas veces puedo observar, no puedo dejar pasar por alto que las personas me miran de una manera diferente. Los lugares, a las escuelas a donde voy, muchos suelen preguntarme si soy cristiana por mi manera de vestir, porque así aprendí yo desde el día que entré al camino del Señor, que como hijo de Dios tenemos que tener un porte, tenemos que tener, así como vos reconoces a un maestro por la calle porque anda con un delantal, o a un estudiante, o así como reconoces a un médico en un hospital, lo diferenciás del enfermero porque cada uno tiene un traje diferente. Así como cuando ves a una persona vestida con traje, con corbata, en un lugar, por ejemplo, en un estudio de abogados, en los tribunales, siempre cada persona con sus diferentes profesiones tiene una manera de vestir. Bueno, los cristianos tenemos una manera de poder demostrar que somos cristianos. Yo no voy a hablar de eso, pero les comento lo que me estaba pasando en estos días. Me estaba pasando en estos días que yo siempre observo cuando voy a diferentes escuelas que las personas al verme vestida como yo me he visto, con pollera, como tengo mi porte de cristiana, a muchos quizás no me dicen nada, o otros quizás por curiosidad me preguntan. Y yo les respondo que sí. Entonces yo oraba al Señor, porque no solamente es eso, sino que muchas veces también uno sufre rechazos de parte de las personas, porque te ven que sos diferentes que ellos. Aunque muchos lo toman bien, muchos lo toman como un rechazo. Entonces yo oraba al Señor y le decía: Señor, yo quiero seguir siendo lo que soy a donde quiera que me mueva, yo no voy a cambiar. Y yo quiero seguir manteniéndome, y así como Daniel cuando estuvo en Babilonia, él
a pesar de que había sido llevado cautivo, a pesar de que quizás él no pecó, pero el pueblo pecó y él fue la consecuencia del castigo del Señor de ir a parar a esa tierra de Babilonia, Dios transforma esas situaciones difíciles en situaciones de beneficio como las transformó en Daniel. Y entonces yo le decía al Señor, yo no quiero avergonzarme de ti tampoco. ¿Por qué yo me tengo que avergonzar de ti? Si yo soy tu hija, yo tengo todo el derecho del mundo de trabajar y de mantenerme como yo soy, tanto en mi casa como en mi trabajo, como en la calle. Y entonces el Señor ponía esta palabra en mi corazón y me decía, mira Daniel, él estuvo en la tierra de Babilonia, una tierra pagana, una tierra donde estaba lleno de pecado, donde estaba lleno de idolatría, pero él, dice la palabra del Señor, que propuso en su corazón no contaminarse con esa comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y entonces Dios lo puso en gracia ante el jefe de los eunucos, que era la persona encargada de que ellos puedan después ser presentados delante del rey. Y así el Señor me decía, tú mantente como te mantenía Daniel, y yo te voy a hacer que tú halles gracia delante de los demás. Qué importante es que nosotros como hijos de Dios, a donde quiera que nos movamos, tengamos esta seguridad y esta firmeza que tuvo Daniel y sus compañeros, que propusieron no contaminarse, y por la proposición de su corazón Dios los respaldó, Dios los acompañó, Dios los puso en gracia y en buena voluntad. Como hijos de Dios debemos marcar esa diferencia, como dice el título de esta palabra. Debemos, aunque estemos en una Babilonia llena de pecado, llena de idolatría, nosotros tenemos que mantenernos en lo que hemos aprendido. Entonces, en este día y en esta mañana, en esta noche, en esta tarde, en el horario que vos estés escuchando esta palabra, yo te aliento a que también te animes a marcar esa diferencia como hijo de Dios. ¿Por qué Daniel y sus compañeros hallaron esa gracia y esa buena voluntad delante del jefe de los eunucos? ¿Y por qué Daniel, habiendo tomado esta decisión, recibió el respaldo del Señor? Como leíamos en el versículo 15, versículo 17 y el 18, dice la palabra del Señor que, en primer lugar, al cabo de 10 días sus rostros eran diferentes y más robustos que los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Sus rostros eran distintos, su semblante era diferente. ¿Por qué? Porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y luego, no solamente eso, sino que Dios, al ver esa fidelidad, esa firmeza en ellos, también les dio el entendimiento y el conocimiento para sobresalir ante todos los demás. Y no es que ellos buscaban sobresalir, sino que Dios de alguna manera los recompensó, de alguna manera los hizo marcar una diferencia frente a aquellos que sí se contaminaban con la comida del rey. Y aquellos que sí se contaminaban con la comida del rey no eran personas de Babilonia, también eran muchachos cautivos también, que eran del pueblo de Israel, que también fueron llevados con ellos cautivos. Pero lamentablemente estas personas no se mantuvieron fiel al Señor. ¿Quién sabe qué hubiese pasado por su cabeza? Quizá dijeron, Dios nos abandonó, nos entregó al enemigo, entonces ¿para qué seguir guardando sus leyes? Vamos a contaminarnos con la comida de este rey de Babilonia, vamos a probar las costumbres de Babilonia. Pero estos varones, en cambio, no. Estos varones se mantuvieron fieles y por eso Dios los respaldó. ¿Y por qué Dios los respaldó? Por las cualidades que tenían estos varones. En realidad, la cualidad a la que me quiero referir es la cualidad de Daniel, que era un varón de oración, un varón que tenía comunión con Dios. En los versículos más adelante, la palabra habla que cuando Daniel fue confrontado por los sátrapas que le tenían envidia porque como veían que él era tan fiel en lo que hacía, dice la palabra que ellos habían decidido que nadie ore a ningún dios ni hombre salvo al rey. En cambio no, Daniel dijo no, yo voy a seguir orando a mi Dios. Entonces era un varón de oración, un varón que tenía comunión con su padre.
Por eso Él marcó la diferencia junto con sus compañeros. Por eso Dios los respaldaba. Por eso Dios lo libró en el momento en que su fe fue probada, en el foso de los leones. Por eso que es importante en este día, hermanos, que nosotros podamos entender que debemos marcar una diferencia en este mundo, que debemos negarnos a las comidas o a los placeres que esta Babilonia, este mundo nos ofrece, y mantener esa comunión íntima con nuestro Dios, que es la única manera que vamos a ser librados de los lazos del enemigo. No significa que el enemigo no se levante contra nuestras vidas, no significa que las aflicciones no vengan a nuestras vidas, pero tenemos una confianza de que si nos acercamos confiadamente a nuestro Padre Celestial, al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores, Él nos va a librar como libró a Daniel, como libró a sus compañeros cuando el enemigo de alguna manera los quería probar, a ver ahora si tienen que hacer esto, por ejemplo, a los 4 compañeros que tenían que arrodillarse frente a la estatua, a ver ahora si realmente van a seguir manteniéndose fieles a Dios. Y esa palabra me encanta cuando Sadrach, Mesach y Abednego le dicen al rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, oh rey. O sea, como diciéndole, no necesitamos perder el tiempo. Si Dios nos quiere librar, nos va a librar. Y si no, no importa, ¿no? Es como que ellos estaban seguros de que no iban a negar a Dios por arrodillarse frente a una estatua. Y qué importante es tener esa seguridad. Qué importante es tener esa firmeza. Y de esta manera entonces dice que la bendición y la gloria de Dios estuvo ahí. Y bueno, estaban dentro de un horno, pero ni siquiera olor a humo tenía. ¿Y cuántas veces nosotros estamos dentro de ese horno, pero como nos quejamos, como no soportamos la prueba, entonces nos comenzamos a quemar, nos comenzamos a consumir? Nuestra vida espiritual se comienza a consumir, se comienza a debilitar. Pero en este día te animo a que marquemos esa diferencia. Así como Daniel y sus compañeros marcaron esa diferencia y el Señor le dio gracia. Así como el Señor me decía, tú mantente en lo que has aprendido, tú mantente en lo que yo te he enseñado y yo te voy a dar gracia, yo te voy a dar esa buena voluntad, yo te voy a respaldar, yo te voy a acompañar en este camino que tienes que transitar. Y de esta manera yo también te animo a ti, a que tú también, no sé si estás pasando una situación parecida a la mía o en otra situación, en tu trabajo, tú también quizás eres menospreciado, quizás te sientes claudicando y muchas veces pareciera que ya te querés enganchar, te querés meter en la misma onda, digamos, hablando de esta manera, en la misma onda que los demás, porque dices, bueno, pero pasa que si no me uno a ellos, entonces todos me dejan de lado. No importa, bienaventurado eres si te dejan de lado por causa de ser un cristiano, por causa de ser una cristiana. ¿Qué prefieres, ser dejado de lado por los hombres o ser dejado de lado por Dios? Mira cómo Dios bendijo a Daniel, cómo Dios bendijo a sus compañeros por haber propuesto en su corazón marcar esa diferencia en una Babilonia llena de pecado. ¿Por qué? Porque ellos tenían una vida consagrada a Dios. Y al estar consagrados a Dios, el Señor le daba esa gracia y esa buena voluntad. El Señor le daba de su sabiduría y su entendimiento. Y otro varón que también me gustaría compartir con ustedes, que también tenía ese brillo en su rostro, que tenía esa diferencia en su vida, era Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés también tenía una comunión con su Padre Celestial. Imagínese Moisés, que dice la palabra del Señor, que veía a Dios cara a cara, frente a frente, y cuando salía de la presencia del Señor, su rostro resplandecía. Y así tenemos que ser nosotros los hijos de Dios. Tenemos que resplandecer nuestro rostro, tenemos que marcar una diferencia en este mundo. Discúlpeme que sea tan repetitiva, pero como hijos de Dios no pueden las personas vernos en la calle y no diferenciarnos como cristianos, no diferenciarnos como cristianas. Uno tiene que tener algo en su vida que las personas se den cuenta que tú eres un cristiano, que tú eres una cristiana. No te puedes igualar al mundo. Como decía el Señor a Jeremías, que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Por qué tú te tienes que convertir al mundo? ¿Por qué tú tienes que rechazar a Dios?
para que el mundo te acepte. Te dejo este consejo con todo el temor y con todo el respeto, porque Dios primeramente me lo habló a mí. Pero también cuando Dios me da ese sentir de compartirlo, lo tengo que hacer porque seguramente hay alguien del otro lado que también necesitaba esta palabra, que también necesitaba escuchar la voz de Dios. Por misericordia de Dios, no soy digna ni merecedora, utilizando a esta quizás pequeña, no sé cómo representarme, ¿no? Pero no me considero digna de transmitirte esta palabra, pero como siempre digo, si Dios me manda a hacer algo, lo tengo que hacer. Y yo creo fielmente que del otro lado hay vidas, hay personas que están queriendo claudicar, hay personas que ya casi estaban ahí, a puntito de dar un pasito al costado y de unirse a comer esta comida del Rey que tanto te está ofreciendo, el Rey de este mundo, el Príncipe de este mundo. Yo te invito a que comas de la mesa del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Yo te invito que pruebes la comida del Rey, pero del Rey del cielo, el eterno, el que creó los cielos y la tierra. Esa comida sí, pruébala. Ven y siéntate a la mesa como David le dijo a Mefiboset. A partir de este momento vas a cenar conmigo a mi mesa. Qué importante, esa comida sí, yo la quiero comer. Y tú también en este día te animo a que esa comida sí la pruebes, que es la comida que Dios te da, que es la palabra de Dios, que es la vida en Cristo. En esta tarde espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida y de fortaleza como lo es para mi vida. Y no dudes, el Señor es el que te está hablando, no yo, no una mujer desconocida que ni sabes quién es, sino Jesucristo, el Hijo de Dios, te está hablando a través de mi boca diciéndote, no te rindas, no comas de la comida del príncipe de este mundo que nada te va a dar, sino prueba de mi comida. Siéntate a mi mesa y come de mi comida, come de mi pan, que el pan y el agua que Dios te ofrece es para vida eterna. Que Dios te bendiga.